Habilitar edición. Estamos pasando. Bueno, hepatitis, ¿sí? Es una de las patologías más tomadas, ¿sí? Es muy importante este tema de hepatitis para el examen, ¿sí? Bueno, así como este es un cuadro que aparece, si no me equivoco, en el Murray también. La hepatitis, básicamente, no está hablando de hepatitis B, ¿sí? El término hepatitis se refiere básicamente a una inflamación a nivel del hígado. La mucosa del hígado se inflama y eso es una hepatitis. Ahora, la hepatitis puede ser de causa infecciosa, tóxica, autoinmune, metabólica, obstructiva, ¿sí? Lo que nosotros vamos a ver son las hepatitis de tipo infecciosa del tipo viral, ¿sí? Donde hay múltiples patologías que lo generan, pero nada, hepatitis A, ustedes ya la vieron, y hepatitis C, ustedes también la vieron, en lo que son ETAs, ¿sí? Ahora nos vamos a concentrar únicamente en hepatitis B y en hepatitis C, ¿sí? Bueno, entonces, a ver, eh, tenemos la hepatitis A y la hepatitis C, que son las únicas, ¿sí? Que se transmite por vía digestiva, ¿sí? Por vía fecal oral. Esto va a suceder, ¿sí? Porque el virus de la hepatitis A y E suele ser un virus desnudo, ¿sí? Como el virus es desnudo, soporta los ácidos grasos, ¿sí? Digo, soporta los ácidos digestivos. Entonces, la hepatitis A y la hepatitis C se van a caracterizar, ¿sí? Porque soporta la vía digestiva al ser un virus desnudo. En cambio, la hepatitis B, C y la D es un virus envuelto. Entonces, al ser un virus envuelto, no va a soportar la vía digestiva, ¿sí? Todos los virus envueltos, cuando ustedes vean taxonomía y lean que es un virus envuelto, no soporta la vía digestiva, ¿sí? Es por eso que la hepatitis B, C y D se van a transmitir principalmente por sangre y por vía de transmisión sexual, ¿sí? Ok. Entonces, básicamente tenemos que la hepatitis A y E, al ser un virus que desnudo, ¿sí? Va a poder soportar los ácidos gástricos. Entonces, estos son los que se transmiten por vía fecal oral, ¿sí? En cambio, el resto de las hepatitis se va a transmitir por vía sexual y parenteral, ¿sí? Y a Jaime le encanta decir esto, ¿sí? Que la hepatitis C, a pesar que se transmite, ¿sí? Por transmisión sexual, la tasa de transmisión sexual de la hepatitis C es menor al 1%, ¿sí? Entonces, en muchos libros, la hepatitis C no se considera que se transmite por vía sexual, ¿sí? Por lo general, la hepatitis C se transmite principalmente por sangre, ¿sí? Es donde tiene mayor contagio lo que es la hepatitis C, ¿sí? Eh, y algo muy importante que de la hepatitis G, para que vos te enfermas de hepatitis G, tenés que tener hepatitis C previamente, ¿sí? Y para que vos te enfermes de hepatitis D, tenés que tener previamente hepatitis B, ¿sí? Entonces, para vos infectarte de hepatitis D, tenés que tener previamente hepatitis B, ¿sí? Es uno de los requisitos, ¿sí? Que tienen estas patologías, ¿sí? Entonces, básicamente, como para abreviar, hepatitis A y E, transmisión fecal oral, porque es un virus desnudo. Hepatitis B, C, D, B, C, D, G es un virus envuelto, entonces por vía fecal oral no, obviamente. Y todos se van a transmitir por vía sexual y parenteral, excepto la hepatitis C, que su transmisión sexual es menor al 1%. Entonces, la principal vía de transmisión de la hepatitis C es por vía sanguínea, ¿sí? Bueno, vamos primero con esto de la taxonomía, ¿sí? Yo me acuerdo que a nivel del examen, ¿sí? Me habían preguntado cuál de estos era envuelto y no envuelto, por eso lo especifico, ¿sí? Y me habían preguntado en el virus de la hepatitis B si era ARN positivo, ADN negativo, ¿sí? Y ahí lo tienen, ¿sí? Es un ADN parcialmente con doble cadena. Entonces, el virus de la hepatitis B, ¿sí? Es un virus ADN bicatenario retrotranscripto, ¿sí? Bueno, básicamente es de la familia Epapnaviridae, el género Orthoepapnavirus, y la especie es el virus de la hepatitis, ¿sí? Obviamente va a ser el virus de la hepatitis B, ¿sí?
O sea, el virus de la hepatitis tiene, ¿qué cosa? 8 genotipos, de la A a la H, ¿sí? Pero bueno, obviamente estamos hablando del genotipo de la B, ¿sí? Bueno, una de las principales características es que al ser un virus tiene qué cosa, un tropismo. Ataca únicamente a células que tienen un receptor específico para este virus. En este caso, al que va a afectar únicamente es a los hepatocitos, ¿sí? Es al que principalmente va a infectar, porque necesita el receptor para unirse a la célula y luego reproducirse, ¿sí? Del interior de la célula. Y la segunda característica más importante es que tiene una estabilidad que soporta los 37 grados por 60 minutos. Entonces va a poder estar arriba de nuestra piel por más de 60 minutos el virus de la hepatitis B, ¿sí? Entonces, el virus de la hepatitis B tiene distintas formas circulantes, ¿sí? Básicamente tenemos lo que es la forma filamentosa, ¿sí? La forma esferoidal, ¿sí? Eh, y luego tenemos básicamente lo que es el virus de Dane, ¿sí? Cuando ustedes lean virus de Dane, me está hablando del virus de la hepatitis B completo, ¿sí? Ahora, cuando yo veo básicamente la partícula de Dane no es el virus, ¿sí? La partícula de Dane son básicamente proteínas, ¿sí? Pero no tiene genoma viral. Entonces no va a poder hacer la replicación. Entonces, la partícula de Dane no tiene básicamente acción infecciosa, pero lo que sí lo tiene es el virus de Dane, que va a tener todo, el ADN, el core, la cápside, ¿sí? Etcétera. Bueno, algo muy importante, ¿sí? Que el virus de Dane va a tener tres antígenos específicos, ¿sí? Por un lado va a tener, ¿sí? A lo que es eh, el antígeno de superficie, el antígeno del core, y por otro lado tiene una proteína del ADN viral, ¿sí? Entonces, como ustedes saben, el virus de la hepatitis B es un virus envuelto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Es un virus que tiene el genoma acá, que era de tipo ADN, parcialmente doble cadena, ¿sí? El núcleo viral va a estar recubierto ¿por qué? Por un conjunto de proteínas que va a ser la cápside. Y recuerden que la cápside estaba subdividida en capsómeros, ¿sí? Bueno, estas proteínas de la cápside van a ser el antígeno core, ¿sí? Y luego y luego tiene la envoltura, ¿sí? Recuerden que la envoltura era una bicapa lipídica que estaba formada por fosfolípidos y intercalados los fosfolípidos acá tenían unas proteínas que se llaman espículas, que es lo que vemos acá, ¿sí? Entonces básicamente estas espículas van a ser el antígeno de superficie de la hepatitis B, ¿sí? Entonces por un lado tenemos el core, que son las proteínas de la cápside, entonces el core va a formar el antígeno core, ¿sí? Y las espículas van a formar el antígeno de superficie de la hepatitis B, ¿sí? Entonces, el virus de Dane tiene qué cosa? El ADN, por arriba del ADN tiene la cápside, que ahí es donde se va a encontrar el antígeno core, ¿sí? Después arriba de la cápside tiene proteínas que ayudan lo que es la replicación viral, ¿sí? Y ahí estas proteínas que no son estructurales, que van a estar entre la cápside y la envoltura, son proteínas que ayudan en lo que es la replicación viral. Y estos van a formar básicamente el antígeno E, ¿sí? Van a formar el antígeno E de la hepatitis B, ¿sí? Luego tiene la envoltura y recuerden que intercalado en la envoltura están las espículas y en las espículas encontramos el antígeno de superficie de la hepatitis B, ¿sí? Eh, Entonces, recuerden que el antígeno E, ¿sí? Son proteínas entre la cápside y la envoltura, tienen función en ayudar en la replicación, ¿sí? Y es proteína de ADN viral, ¿sí? Ese es el antígeno E. En cambio, el antígeno de superficie es el antígeno que se encuentra en la espícula y el antígeno C, que es el antígeno core, se va a encontrar en la cápside, ¿sí?
Bueno, acá tienen básicamente el proceso de replicación. Obviamente esto no es tan importante, dudo mucho que le pregunten esto, ¿sí? Porque ustedes ya vieron replicación viral en el primer trimestre, entonces no es necesario que se lo sepan, ¿sí? Pero bueno, recuerden que primero la hepatitis B, como tiene tropismo viral, primero se tiene que unir a un receptor, que es el que lo determina, es el que determina su tropismo, a qué célula va a poder infectar y el que tenga un receptor específico para hepatitis B. Obviamente ese receptor tiene otra función. La célula no es tan boluda como para tener un receptor para la hepatitis B, así lo contagian, ¿sí? No, ese receptor tiene otra función, pero justo coincide con el ligando de la hepatitis B, ¿sí? Entonces la hepatitis B pasa cerca y justo se une a ese receptor con su ligando que es específico para la hepatitis B, ¿sí? Entonces nada, se une ahí, una vez que hace eso, ¿sí? Como es un virus envuelto, hace fusión, ingresa por fusión de membrana, entonces ahí pierde la envoltura, pero todavía tiene la cápside, ¿sí? Entonces lo que va a hacer ahí, ¿sí? Es liberar, lo que va a hacer ahí, estamos acá, ¿sí? En el paso 3 eh, ingresa con la cápside, que ingresa con la cápside y el ADN viral, entonces lo que va a hacer básicamente, ¿sí? Es acercar la cápside a lo que es el núcleo, ¿sí? Y nada, ahí va a... Y, ahí lo que va a hacer es fusionar su cápside con lo que es la membrana nuclear y libera, ¿sí? Lo que es el ADN de la hepatitis B en el interior del núcleo. Y ahora el ADN que se liberó en el interior del núcleo, ¿sí? Lo que va a pasar acá es que se va a unir, se va a integrar al ADN celular, ¿sí? Y nada, sucede el proceso de síntesis de proteína, a partir de ese ADN se genera ARN mensajero y luego se sintetiza proteínas virales, ¿sí? Ahora, todas estas proteínas virales van a almacenarse y se van a empezar a ensamblar los nuevos virus de hepatitis B. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Eh, Estas proteínas virales, eh, además, de además de generarme estas proteínas virales, voy a utilizar el ARN, ¿sí? Para formar lo que es el genoma, ¿sí? Entonces acá tiene que haber, ¿sí? Un proceso por el cual voy a transformar el ARN en ADN, así forma parte, ¿sí? Del núcleo viral, de lo que es el genoma del nuevo virus de hepatitis B. Entonces nada, transformo el ARN a ADN, ¿sí? Y una vez que está formado, recuerden que el ADN va a ser parcialmente bicatenario, ¿sí? Y nada, una vez que sale, termina saliendo, ¿sí? Recuerden que al ser un virus envuelto, va a terminar saliendo por gemación. Entonces, al salir por gemación, se vuelve básicamente una fábrica de virus ese patocito, ¿sí? Entonces, va a estar todo el tiempo liberando virus de hepatitis B. De hecho, acá viene la fisiopatología. Los síntomas de la hepatitis B suelen suceder porque nuestro sistema inmune, la única manera que tiene para frenar que estos hepatocitos sigan liberando hepatitis B es destruir la célula. Entonces, cuando yo destruyo muchas células de hepatitis B, lo que termina pasando es que me termina generando síntomas como cirrosis, insuficiencia hepática, ¿sí? Porque ya destruí como un 60, un 80% de lo que es mi hígado, ¿sí? Intentando destruir a todas las células que producen hepatitis B, ¿sí? Bueno, recuerden que el virus de la hepatitis B se transmite por vía sexual y por vía sanguínea. Entonces, es por relaciones sexuales sin protección, por transfusión de sangre, por contacto con sangre en escenarios de atención médica, por compartir aguja en el momento de uso de drogas, por vía placentaria y lactancia, ¿sí? Eh, el virus de la hepatitis B se encuentra principalmente en lo que es el semen y las secreciones vaginales, ¿sí? Y también se va a encontrar el virus de la hepatitis B, se puede llegar a encontrar también en lo que es la saliva y la leche materna, ¿sí? Entonces nada, es un virus que se puede llegar a transmitir por lactancia materna, ¿sí? Entonces no es recomendado, ¿sí? Que la mujer con hepatitis B dé lactancia materna, ¿sí? Em, Nada, entonces puede ser por vía sexual y por vía parenteral, ¿sí?
por vía parenteral, por transfusión de sangre, o hemoderivados porque comparten aguja, droga, etcétera, ¿sí? Entonces nada, si ustedes básicamente comparten el cepillo de dientes con otra persona, o la máquina de afeitar, o asimismo el corta uñas, o comparten la aguja para hacerse el tatuaje, ahí se pueden infectar de hepatitis B, ¿sí? Bueno, básicamente el virus de la hepatitis B se empieza a replicar en un plazo de 3 días, ¿sí? Una vez que ingresó el virus de la hepatitis B, ahí ya se empieza a replicar. Recuerden que es un virus citopático, no es un virus citopático, es decir, no genera síntomas la hepatitis B. En realidad no te genera nada la hepatitis B, pero los síntomas vienen porque nuestro sistema inmune, para curarme de la hepatitis B, me empieza a destruir los hepatocitos y ahí se generan los síntomas de la hepatitis B. ¿Se entiende? Entonces, básicamente es una infección que evoluciona durante un periodo relativamente prolongado sin generar lesiones hepáticas o síntomas, ¿sí? Eh, y durante este tiempo, ¿sí? Las copias del genoma se van a integrar en la cromatina de los hepatocitos y pueden llegar a permanecer como latentes, ¿sí? Entonces va a generar latencia en los hepatocitos, ¿sí? Y recuerden que los síntomas de la hepatitis B se va a generar, ¿sí? Por la destrucción de los hepatocitos infectados por los linfocitos TCD8, ¿sí? Entonces, yo no me voy a poder curar si mi respuesta de los linfocitos T es insuficiente. ¿Qué sería suficiente? Matar todos los hepatocitos que están infectados de hepatitis B, así me curo de una. Pero lo que va a pasar es que cuando se torna cronicidad es porque mis linfocitos TCD8 no lograron matar a todos los hepatocitos infectados y nada. Esto termina provocando la cronicidad de la enfermedad, ¿sí? Como los hepatocitos siguen siendo destruidos por el CD8, esta destrucción me termina generando los síntomas, porque recuerden que es un virus no citopático, no genera síntomas, ¿sí? Bueno, algo que puede llegar a pasar, ¿sí? Es que la interacción entre el antígeno de superficie, ¿sí? Con anticuerpos contra el antígeno de superficie puede llegar a generar reacciones de hipersensibilidad de tipo 3, lo cual puede llegar a generar vasculitis, artralgia, exantema, lesión renal, ¿sí? Bueno, por lo general, cuando uno se infecta de hepatitis B, empieza con los síntomas iniciales. Entonces, la persona inicia con fiebre, malestar general, anorexia, náuseas, dolor abdominal, ictericia, hepatomegalia y, en caso de curarse, esto desaparece en 2 a 3 semanas, ¿sí? Entonces, cuando en el caso que se vuelve una hepatitis de tipo crónica, van a ser oligoasintomáticas, o tienen algunos síntomas o no tienen ninguno, ¿sí? En la mayoría de los casos. Entonces, nada, vamos a poder detectar que tiene, a pesar que se encuentra asintomático, lo vamos a poder diagnosticar, porque cuando le realicemos un hepatograma, ¿sí? Tiene de forma casual, vamos a poder detectar que los valores del hepatograma están alterados, ¿sí? Y nada, recuerden que era por eso, ¿sí? La hepatitis B es un virus no citopático, no genera síntomas, pero lo que va a terminar pasando es que los linfocitos TCD8 me van a destruir los hepatocitos y cuando básicamente llega a un cierto porcentaje de daño, ¿sí? Ahí me genera lo que es cirrosis y insuficiencia hepática, ¿sí? Y recuerden que el virus de la hepatitis B puede quedar latente en los hepatocitos y en cualquier momento se puede llegar a reactivar, ¿sí? Bueno, entonces hay varias etapas en la cual podemos encontrar distintos antígenos, ¿sí? Entonces, ok. Entonces, yo lo puedo diagnosticar en la incubación, ¿sí?
o puedo directamente saber si tuvo hepatitis B hace más de 4 meses o hace menos de 4 meses. Es lo que yo puedo realizar con las distintas pruebas, ¿sí? Cuando básicamente la persona está incubando el virus de la hepatitis B, es que todavía no tiene ningún síntoma. Entonces la persona está infectada hace 1 o 3 meses, ¿sí? Entonces yo puedo detectar mediante un PCR el ADN polimerasa, ¿sí? Ahí puedo detectar en las partículas de hepatitis B, puedo detectarlo mediante un PCR. Entonces, en los primeros 3 meses, yo puedo, en este caso sería 2 meses y medio según la imagen, pero son las biografías hasta los 3 meses, ¿sí? Yo puedo detectar en el periodo de incubación por un PCR, ¿sí? Y si no, el primer antígeno que aparece es el antígeno core, ¿sí? Es el antígeno de tipo core, ¿sí? Si nosotros dibujamos acá, el primer antígeno que aparece es el core, ¿sí? Entonces, el primer antígeno que va a aparecer es es el antígeno, disculpen, no, 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 sí, lo dije bien, lo dije bien. El, igual lo dije mal. O sea, el primer anticuerpo que aparece es el antígeno core, ¿sí? Y este va a aparecer porque está el antígeno core, ¿sí? O sea, acá estoy generando, ¿qué cosa? Anticuerpos. ¿Contra quién? Contra el antígeno core, contra el antígeno C. Entonces, acá debería haber una línea que aparece del antígeno core y luego este desciende porque acá ya aparecen los anticuerpos contra el core, ¿se entiende? Entonces, básicamente el primer antígeno que aparece es el antígeno core, ¿sí? Pero este disminuye rápidamente con la aparición de los anticuerpos contra el core, ¿sí? Entonces, este antígeno aparece durante la incubación y luego desaparece cuando aparecen ya los primeros síntomas. Entonces, es un anticuerpo, es un antígeno que no voy a poder dosar, ¿sí? Entonces, al inicio, ¿sí? Lo que va a pasar es que el anticore, ¿sí? O sea, los anticuerpos frente al antígeno core, el anticore va a ser positivo, ¿sí? Entonces, básicamente, acá lo que yo puedo evaluar, ¿sí? Es si, entonces, si yo detecto ya que el paciente tiene el antígeno core, ahí ya detecto que la persona, digo, si yo detecto que, que tiene el anticuerpo anticore en sangre, ahí ya detecto que tiene hepatitis B, ¿sí? Ahora, yo todavía no sé si esa infección fue temprana o fue tardía, ¿sí? Yo todavía no lo sé, ¿sí? Entonces esto es lo que se conoce como periodo ventana, ¿sí? Si yo básicamente le evalúo anticuerpos y veo que solamente el core está positivo, tiene la patología hace menos de 5 o 6 meses, ¿sí? Entonces la patología es de carácter temprana, ¿sí? Tiene la patología, tiene hepatitis B hace menos de 5 o 6 meses, ¿sí? Ahora, ¿sí? Lo que vamos a decir es que si yo evalúo que tiene el anticore y el anticuerpo antisuperficie, ¿sí? Significa que tiene, ¿sí? Hepatitis B hace más de 6 o 7 o 8 meses, ¿sí? Es lo que yo voy a detectar, ¿sí? Con esto. Eh, y ahí tienen, ¿sí? La aparición del anticore, aparece entre el primero y segundo mes, y el anticore es para toda la vida, ¿sí? El anticore es el que me va a decir que la persona estuvo expuesto a la hepatitis B, ¿sí? Pues esta mierda que siempre me pone la diapositiva final, si aprieto la tecla arriba, me tiene un poco cansado. Entonces, básicamente, después de eso, yo tengo que evaluar si tiene el antígeno de superficie o tiene básicamente el anticuerpo contra el antígeno de superficie, ¿sí? Si tiene básicamente el anticuerpo de superficie,
Digo, si tiene el antígeno de superficie de hepatitis B, ahí me está indicando básicamente que es una infección aguda crónica, ¿sí? Pero si en vez del antígeno de superficie tienes únicamente el anticuerpos contra el antígeno de superficie, ahí me está indicando que ya se curó. Y ahora la patología puede ser temprana o tardía. Y ahí evalúo si solamente tiene el anticore o solamente o tiene el anticore más el antisuperficie, ¿sí? Y eso sería básicamente lo que yo puedo hacer con estas pruebas, ¿sí? Y parece trabalenguas, pero esto lo preguntan en el examen, ¿sí? Entonces de esta manera puedo saber si la persona es inmune, si tuvo expuesta, si tuvo una infección, si actualmente está replicando o si tiene una infección aguda, ¿sí? Eh, Ahora, existe, además de las cosas que vimos, no sé por qué no me funciona para moverla. Está apretando mal. Además de eso, nosotros lo que podemos hacer es evaluar, ¿sí? Si el anticore es de tipo IgM o si el anticore es de tipo IgG, ¿sí? Entonces eso me va a brindar lo que es el periodo ventana core, ¿sí? En- entonces, básicamente, a ver, ¿dónde está? Creo que está en la siguiente diapositiva, ¿sí? Acá está. Si quiero saber si tiene una infección aguda de la enfermedad, simplemente si tiene IgM de anticore, es la ventana core, ¿sí? Tiene básicamente la infección hace menos de 4 meses, ¿sí? Y si no tiene básicamente IgM y lo tiene de tipo IgG, tiene la infección arriba de 5 o 6 meses, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería esto básicamente? Yo le puedo pedir distintas cositas, ¿sí? Lo primero que le voy a pedir es lo que son los anticuerpos contra el core, ¿sí? Recuerden que primero aparece el antígeno core y cuando inicia los primeros síntomas, este desaparece porque aparece qué cosa? El anticuerpo contra el core, ¿se entiende? Y ahí arranca. Ahora, yo con esto me dice únicamente que estuvo expuesto al virus de la hepatitis B, los anticuerpos contra el core, ¿sí? Eso es lo que me indica. Ahora, yo puedo evaluar con la ventana core, ¿sí? El periodo ventana core. Con el periodo ventana core puedo evaluar, ¿sí? Si la hepatitis B que la tuvo fue hace menos de 4 meses o fue hace más de 4 meses, ¿sí? Y esto lo puedo evaluar en este periodo de ventana core, ¿sí? Que acá lo que voy a evaluar es si ese anticuerpo contra el core es de carácter IgM, ¿sí? O es de carácter IgG. Si es de carácter IgM, es menor a los 4 meses. Es una infección de tipo aguda, ¿sí? Ahora, si es de tipo IgG, es una infección que sucedió hace más de 4 meses, ¿sí? Es lo único que me indica, ¿sí? Eso sería básicamente lo que yo evalúo únicamente evaluando el core y luego determinando si ese core es de tipo IgM o IgG, ¿sí? Es lo que yo evalúo, ¿sí? Ahora, yo además de eso voy a evaluar si la persona tiene qué cosa. Voy a evaluar si la persona tiene el antígeno de superficie, no el anticuerpo, el antígeno de superficie. Si el antígeno de superficie me da positivo, significa que está sufriendo la enfermedad actualmente. ¿Se entiende? Eso es lo que me dice el antígeno de superficie. Ahora, si me da negativo, significa que actualmente no está padeciendo la enfermedad.
Eso es lo que me dice el antígeno de superficie, ¿sí? Y por último, puedo pedir, ¿sí?, lo que es el anticuerpo contra el de superficie. Y esto me va a indicar si la persona actualmente está vacunada o no vacunada, ¿sí? Y a su vez, esto también puede llegar a servir, ¿sí?, si la persona ya se curó, y si ya se curó, si está en una fase temprana, donde está solo el core, o está en una fase tardía. Pero esto último ni se utiliza, ¿sí? En los algoritmos van a ver que no se utiliza, ¿sí? Entonces, esto es recontra pregunta de examen, ¿sí? Entonces, básicamente, si el de superficie me da negativo, ¿qué significa, chicos? ¿Lo entendieron o no lo entendieron? ¿Quieren que lo vuelva a explicar o no? Es confuso el tema. ¿Aló? A mí se me hizo medio un trabalengua. Ok, lo vemos de vuelta, ¿sí? Pero prendan el mic y no, yo lo explico y luego ustedes lo dicen, ¿sí? Porque esto se lo van a tomar en el examen, a mí me lo tomaron, ¿sí? Lo toman todos los años. Es muy probable que si les llega a tocar hepatitis B, le pregunten estas cositas, ¿sí? Entonces, el primero que aparece, ¿cuál es, chicos? ¿El antígeno qué? El El antígeno core. core. Y luego, cuando aparecen los primeros síntomas, este desaparece. ¿Y quién aparece? El anticuerpo core. ¿Se entiende? Sí. Y listo. Y el anticuerpo contra el core es para toda la vida. ¿Se entiende? Entonces, si yo le saco la sangre y veo que tiene el anticuerpo core, ¿qué me está indicando? ¿Que estuvo expuesto a quién? A la hepatitis B. ¿Se entendió? Siempre me va a dar positivo. ¿Sí? Ahora, yo puedo utilizar la ventana core. ¿Cómo es la ventana core? Bueno, evalúo si este anticuerpo contra el core es de tipo IgM o IgG. ¿Se entendió? Si es de tipo IgM, hace menos de 4 meses tiene la patología. Y si es de tipo IgG, la tiene hace más de 4 meses. ¿Se entendió? ¿Se entendió el core o no se entendió? Sí. Entonces, a ver, ¿cuál es el primer antígeno que aparece? El, el antígeno core. Core. Este desaparece en los primeros ¿qué? Cuando le aparecen los primeros, los síntomas, los primeros síntomas, ¿se acuerdan? Listo. Y luego de ahí, ¿quién aparece? ¿El anticuerpos contra quién? Contra el core. Contra el core, perfecto. Ahora, ¿el core para cuánto te dura? Para toda la vida. Para toda la vida. Significa que estuviste expuesto, ¿sí? Listo. Ahora, con el core, ¿qué podemos hacer también? La ventana core, ¿qué sería la ventana core? Si es aguda o crónica. Si es... No, en realidad vas a evaluar si esa infección que tuvo, porque estuvo expuesto, ¿sí? Sucedió hace menos de 4 meses o más, ¿sí? Eso es lo que evalúas. Entonces, si es de tipo IgM, ¿fue hace cuánto? Menos de 4 meses. Menos de 4 meses. Y si es de tipo IgG, más de 4 meses, ¿sí? ¿Se entendió el core entonces? Sí. Ok. Ahora, el antígeno de superficie, dije antígeno, no dije anticuerpo. El antígeno de superficie, que son las especulas, siempre da positivo si actualmente tiene la patología. ¿Se entendió eso? Y si no tiene la patología, da negativo. ¿Se entendió? ¿Hola? Entonces, el antígeno de superficie de la hepatitis B, ¿qué me está diciendo? Si da positivo, ¿qué significa? Que actualmente Que tiene la patología. tiene la patología. Y si da negativo, que no la tiene. ¿Se entendió?
Ahora, ahora, si yo, si yo le doy la vacuna contra la hepatitis B, ¿cuál es el componente de la vacuna de la hepatitis B? El antígeno de superficie. El antígeno de superficie. Exacto, perfecto. Entonces, si yo le doy la vacuna, el anticuerpo contra el antígeno de superficie me va a dar positivo. Entonces, el anticuerpo contra el antígeno de superficie me va a decir dos cosas. O la persona está vacunada, o la persona, si no está vacunada, significa, ¿sí?, que la persona tuvo hepatitis B y se curó. ¿Se entendió? Es eso, ¿sí? Entonces volvamos al grafiquito, ¿sí? Entonces, si el antígeno de superficie me da negativo, ¿qué significa, chicos? Antígeno. Que no tiene hepatitis B. No tiene hepatitis B. Perfecto. Y también le realizaron los anticuerpos contra el core. ¿Qué significa? Que nunca estuvo Expuesto. expuesto. Perfecto. Entonces, no tuvo nunca contacto contra la hepatitis B. Y se va a analizar la vacunación. ¿Qué le voy a pedir para saber si está vacunado? El antisuperficie. ¿Se entendió? Listo. Entonces, este ya se lo saben, ¿o no? Vamos al siguiente. Acá. Antígeno de superficie da positivo. ¿Qué significa esto? Que actualmente tiene qué cosa. La patología, hepatitis B. Actualmente tiene hepatitis B. Perfecto. Ahora, el anticuerpo contra el core también da positivo. Significa que estuvo expuesto. O sea, con estas dos digo dos cosas. Tiene hepatitis B y estuvo expuesto. Listo. Entonces, ahora tengo que evaluar si esa hepatitis B es de tipo IgM. Estoy usando qué cosa, la ventana core, ¿sí? Entonces, si la ventana core, ¿sí?, me da positivo, ¿qué significa? Que es de tipo IgM. ¿Qué significa que sea de tipo IgM? Que es una infección de tipo Aguda. aguda, hace menos de 4 meses. Perfecto. Y si me dice que es IgG, es una infección hace más de 4 meses, entonces se considera que crónica. Crónica. Es eso. ¿Se entendió? Aquí era fácil. Ahora, este tercero no me gusta, ¿sí? Igual ahora lo vemos. Porque está acá habla básicamente que la prueba básicamente o tuvo un falso positivo o un falso negativo. Entonces el tercero nunca me gusta. Vamos al cuarto y luego vemos el tercero, ¿sí? Ahora, el antígeno de superficie da negativo. ¿Qué significa? No tiene hepatitis B. Pero el anticuerpo contra el core da positivo. ¿Qué significa? Que estuvo expuesto. Perfecto. Entonces, ahí para confirmar, le voy a pedir, obviamente, ¿sí? Entonces, estas dos cositas, ¿sí?, ya me hablan que estuvo expuesto y ya se curó, ¿sí? Entonces, nada, simplemente ahí lo máximo que le puedo hacer es pedirle qué cosa, el anticuerpo contra la superficie. Y si me da positivo, significa que ya se curó. Y si me da no reactivo, simplemente lo vacuno y ya está. ¿Se entendió? Ahora, ¿qué pasa cuando el de superficie me da positivo y el core me da negativo? Y lo más probable es que sea un falso negativo, ¿se entiende? Entonces tengo que repetir de otra vez en 30 días, ¿sí? Y es solamente eso, repetir en 30 días. Se considera como un caso probable, ¿sí?, de hepatitis B. Entonces, como se considera como un caso probable, lo tengo que repetir en 30 días,
¿sí? Es solamente eso. ¿Se entendió esto? ¿Lo van a poder hacer en el examen? Es lo que más preguntan. A mí me hicieron una pregunta de esto cuando yo lo rendí. Yo lo rendí en el segundo cuatrimestre, ¿sí? Del año pasado, no, del otro. O sea, yo la rendí en el segundo cuatrimestre, ¿sí? Del 2022. Y cuando yo la rendí en el 2022, me hicieron una pregunta de esto, ¿sí? ¿Qué pasa si el core da positivo, si es de tipo IgM, etcétera? ¿Es hepatitis B resuelta? ¿Es hepatitis B aguda? ¿Es hepatitis B crónica? Etcétera, ¿sí? Así va a ser la pregunta de examen si le llegan a tomar hepatitis B, ¿sí? Lo más probable es que hagan una pregunta de esto, ¿sí? Entonces, sí, ustedes ya lo saben, ¿sí? ¿Quieren que lo repitan? ¿Quiere que ¿Alguno quiere que lo repita o lo entendieron todos? Porque esto sería el tema más grosso de hepatitis B y que probablemente les van a tomar en el examen, ¿sí? ¿Lo entendieron? Sí, sí, se entendió. Ok. Bueno, entonces sigamos un poco con hepatitis B, ¿sí? Entonces hay determinantes que favorecen la evolución de la hepatitis B para que se vuelva crónica. El genotipo de hepatitis B, hay distintos genotipos de hepatitis B, que esto hay genotipos que son mucho más virulentos, la carga viral, ¿sí? Esto es medio tramposo de la carga viral. ¿Cómo? ¿Cómo la carga viral? Bueno, a menor carga viral, mayor probabilidad que se vuelva crónico. ¿Por qué? Porque a menor carga viral, mi sistema inmune va a generar una reacción inflamatoria más baja. O sea, al generar una reacción inflamatoria más baja, hay menor posibilidad que me destruya todos los hepatocitos infectados. ¿Se entiende? Entonces, a mí, en hepatitis B, me recontra conviene que que me reinfecte la hepatitis B. Así tengo menos posibilidad que se vuelva crónico, ¿se entiende? Entonces, lo que es determinante para que se vuelva crónico es una carga viral bajita, ¿sí? Bueno, mutación de la hepatitis B también aumenta su cronicidad, la edad, ¿sí? Mientras más joven, el sistema inmune más vulnerable, entonces hay más posibilidad de infectarte de hepatitis B. La historia familiar, si hubo familiares con hepatitis B hay mayor posibilidad, si sos género varón, si tomás aflatoxinas, si tenés el parásito este que es el chitosomiasis, ¿sí? Y si tomás sustancias tóxicas tisulares, ¿sí? Esto también me lo habían tomado, ¿sí? El porcentaje de infección aguda crónica, ¿sí? Entonces, cuando uno se infecta del virus de la hepatitis B, menos del 2% pasa directamente a falla hepática fulminante, ¿sí? Ahora, la mayoría, el 90-95% de los adultos logra derrotar a la hepatitis B. Esto significa que mi CD8 generó una respuesta inflamatoria lo suficientemente fuerte como para matarme a todos los hepatocitos infectados. Y entonces yo solamente voy a tener infección aguda y me curé. ¿Se entendió? Pero bueno, un 5 o 10% de los adultos pasa infección crónica. En cambio, un 50% de los niños se cura de la enfermedad y otro 50% pasa infección crónica. Y en los neonatos, un 5 o 10% se cura de la enfermedad, pero un 90-95% pasa infección crónica. ¿Se entiende? Y cuando pasa infección crónica, la infección crónica puede ser generar un daño hepático progresivo o puede generar un periodo de latencia, ¿sí? No, mirante es aquello. Esta es Stevenson. Ok, Mira eso. se, ¿Estaba bien ubicado? se escucha un mic, ¿sí? Bueno, entonces como habíamos dicho, ¿sí? La infección crónica o si una infección latente o pasa directamente a activarse y hace un daño hepático progresivo, ¿sí? Entonces, cuando es una infección crónica, ¿sí? Un 15 a 40% pasa directamente al daño y el resto del porcentaje se queda en periodo de latencia, que se puede activar en cualquier momento, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿sí? Eh, cuando la destrucción de los hepatocitos, ¿sí?
cuando mi CD8, mi sistema inmune, me dañó un tercio del hígado, ¿sí? Voy a seguir con función renal normal, pero ya tengo cirrosis, ¿sí? Y ahora, si me sigue dañando el hígado, me puede llegar a generar insuficiencia hepática o descompensación hepática. Es lo mismo, ¿sí? Y recuerden que el daño hepático progresivo aumenta la posibilidad de un hepatocarcinoma. Y el hepatocarcinoma y la insuficiencia hepática me van a terminar provocando la muerte, ¿sí? Entonces habíamos dicho, sí, que el periodo de incubación dura entre 2 a 4 semanas y luego aparecen básicamente los síntomas que es el estado prodrómico, ¿sí? Acá vamos a encontrar malestar general, fatiga, anorexia, náusea, vómito, molestias en el cuadrante abdominal superior derecho donde se encuentra el hígado, ¿sí? Ahí vamos a encontrar ictericia, ¿sí? También vamos a encontrar coluria, ¿sí? Y a nivel del hígado vamos a encontrar las enzimas del hígado elevadas. Entonces vamos a encontrar elevación de la alanina aminotransferasa, elevación de la aspartato aminotransferasa, y este va a ser 10 veces más a su valor normal, a su valor de referencia, ¿sí? También podemos encontrar un marcador que es el pseudocolinesterasa, ¿sí? O concentración de protrombina como marcador pronóstico, eh, y también como un marcador de la cronicidad, que actualmente está teniendo una infección crónica, es una elevación persistente de la alanino aminotransferasa, porque cuando el hígado se me daña, me aumenta la concentración de alanino aminotransferasa, ¿sí? Entonces, si yo tengo la alanino aminotransferasa elevada por más de 6 meses, ¿sí? Me está indicando que hace 6 meses están dañando mi hígado. Entonces, lo más probable es que yo tenga una infección de tipo crónica, ¿sí? Oh, esto es una mierda. Siempre me pone la última diapositiva. Pasa que estoy en la notebook y no estoy en la PC de escritorio. Por eso tengo otra voz. El micrófono no es el mismo. Pero bueno, yo considero que se escucha bien. Entonces nada, cuando se daña el hepatocito lo que va a pasar es que hay una alteración en el metabolismo de la bilirrubina, ¿sí? Entonces hay una acumulación de bilirrubina en sangre. Entonces van a tener ictericia en la piel, ictericia en la mucosa, van a tener materia fecal sin bilirrubina, entonces van a tener acolia, la materia fecal sale de color blanca y luego tienen coluria, la orina sale de color Coca-Cola, ¿sí? Eh, Bueno, después tienen esto que habíamos dicho, ¿sí? Primero un periodo de incubación de 2 a 4 semanas, es asintomática, ¿sí? Luego tenemos un periodo prodrómico, ¿sí? Que acá ya aparecen los síntomas durante 3 a 4 semanas. Ya dijimos cuáles eran los síntomas. Acá la alanino aminotransferasa va a estar elevada, ¿sí? Eh, y luego básicamente lo que va a pasar es que la persona pasa a la fase no replicativa, ¿sí? Entonces, nada, los síntomas son variables, la aminotransferasa está normalizada, ¿sí? Y ahí pasa resolución de necrosis e inflamación. Es decir, la inflamación y la necrosis ya disminuyen, ¿sí? Y de hecho, si yo busco en sangre el virus de la hepatitis B, va disminuyendo en copias, ¿sí? Esto pasa en lo que es hepatitis aguda sin cronicidad, ¿sí? O sea, primero me infecto, agarro periodo de incubación, luego periodo prodrómico cuando tengo los síntomas y luego la fase no replicativa cuando ya me curo, ¿sí? La fase de convalescencia, ¿sí? Entonces nada, ahí vuelvo a no tener los síntomas, la alanino aminotransferasa se normaliza, ¿sí? Bueno, esto es como para que este es un cuadrito, ¿sí? Que me dice qué voy a encontrar en la fase de incubación, qué voy a encontrar en la fase prodrómica, qué voy a encontrar en la fase no replicativa y en la fase de reactivación, ¿sí? Esto que vemos acá también no solo va a ser válido para la hepatitis aguda sin cronicidad, sino que también va a ser específico para la hepatitis con cronicidad, ¿sí?
Recuerden que la hepatitis con cronicidad tiene una fase no replicativa y una fase replicativa, que era lo que habíamos visto acá, ¿sí? Cuando se vuelve una infección crónica o se sigue replicando generándome el daño hepático progresivo o pasa en un estado de latencia que es mi fase no replicativa, ¿sí? Ya sea en la resolución o en la fase no replicativa, yo voy a encontrar lo que está en este cuadrito, ¿sí? Síntomas variables, la alanino aminotransferasa normalizada y la inflamación y la necrosis ya se soluciona, ¿sí? Es lo que yo voy a encontrar. Y nada, y acá lo que puedo llegar a encontrar en cada fase, ¿sí? Entonces, básicamente, tenemos la transmisión en la etapa adulta, ¿sí? Tenemos básicamente la fase inmunoreactiva, que es cuando ya tengo los síntomas, es mi estado prodrómico. Voy a tener el antígeno de superficie positivo, el antígeno E positivo, ¿sí? Y voy a encontrar eh, el virus de la hepatitis B en sangre y voy a encontrar la aminotransferasa elevada, ¿sí? Ahora, de acá puedo pasar directamente a una hepatitis B resuelta, donde el antígeno de superficie me va a dar negativo, o puedo pasar, ¿sí?, a lo que es un estado no replicativo o un estado replicativo, ¿sí? Acá sería el ciclo lisogénico y acá cuando ya hay replicación. Entonces, cuando paso básicamente a la etapa no replicativa, es el portador inactivo. Entonces, el antígeno de superficie me sigue dando positivo, el antígeno E me sigue dando negativo, ahora me da negativo, ¿sí? Voy a tener anticuerpos contra el E, ¿sí? El virus de la hepatitis B me va a dar bajo en sangre y la alaninoaminotransferasa se normaliza. Pero cuando ya se reactiva la cronicidad, ahí ya paso a una fase de reactivación. Ahí el antígeno de superficie me sigue dando positivo, el E me da negativo, eh, el anticuerpo contra el E me da positivo. Acá el, la concentración de virus de hepatitis B suelto en sangre va a estar aumentada y acá la alaninoaminotransferasa ya se va a empezar a elevar. Recuerden que si la alaninoaminotransferasa se eleva por más de 6 meses, es un pronóstico, es un indicador de hepatitis crónica, ¿sí? Y recuerden que en esta segunda fase de reactivación es cuando yo puedo infectarme de hepatitis B, hepatitis D, y esto me acelera la cronicidad. Mi daño hepático progresivo va a ser mucho mayor, ¿sí? Entonces, habíamos visto el antígeno A, habíamos visto el antígeno S y el antígeno core, ¿sí? Hay un antígeno que yo no les nombré porque no es tan importante, pero se los nombro por las dudas, ¿sí? Que es el antígeno E, ¿sí? El antígeno E aparece también al inicio, ¿sí? El antígeno E es que aparece acá, ¿sí? El antígeno E sería esto, ¿sí? Entonces, el antígeno E aparece cuando el virus de la hepatitis B se replica en grandes cantidades, ¿sí? Pero después de eso se negativiza, ¿sí? Se negativiza porque aparece el anticuerpo contra el E, ¿sí? Entonces el antígeno E simplemente si lo encuentro temprano me puede indicar que se está replicando el virus de la hepatitis B. Se está replicando hace poquito, ¿sí? Hace poco inició su replicación. Eso es lo único que me indica el antígeno E. Pero actualmente no se utiliza para nada el antígeno E, ¿sí? Por eso no lo expliqué. Pero bueno, simplemente lo nombro por las dudas. Ah, bueno, entonces nada, el portador inactivo, recuerden que tiene básicamente la hepatitis B también tiene latencia, ¿sí? Es un 67 a 80% de los afectados. La alaninoaminotransferasa está normal, ¿sí? Si yo le hago una biopsia a nivel del hígado voy a encontrar una inflamación mínima y fibrosis y hay un muy bajo riesgo de hepatocarcinoma y cirrosis, ¿sí? Ahora, lo que puede llegar a pasar
es que tenga brotes de reactivación. El paciente se activa, se desactiva. Se activa, se desactiva. ¿Sí? Entonces nada, la alaninoaminotransferasa va a tener una elevación intermitente. Ahí puede haber básicamente elevación del ADN viral con o sin el antígeno E. Y suelen ser asintomáticos con brote de reactivación. Porque se activa un poco, se apaga. Se reactiva, apaga. Entonces acá lo que voy a encontrar es un paciente asintomático. ¿Sí? Y entonces acá ya tiene un riesgo moderado para hepatocarcinoma y cirrosis. ¿Sí? Y si no, puede tener una cronosidad intermitente. ¿Sí? eh, que es básicamente de manera continua. O sea, la agarra de una, ¿sí? Entonces nada, esto ocurre en el 5%, ¿sí? De los afectados. Ahí va a tener aminotransferasa con elevación intermitente. El ADN viral está aumentado, ¿sí? El antígeno E me da negativo. También suele ser asintomático. Y es un marcador riesgo de hepatocarcinoma y cirrosis. Disculpen, esto sería evolución de cronicidad con el antígeno E. Porque la cronicidad puede ser con el antígeno E o sin el antígeno E. ¿Sí? O sea, acá tienen sin el antígeno E y sin antígeno E. ¿Sí? Eh, Básicamente, ¿sí? Si yo tengo el antígeno E con cronicidad, es menos patológico. Pero si yo tengo ausencia del antígeno E, la progresividad va a ser mucho mayor. ¿Sí? De hecho, ahí leen que la cronicidad con antígeno E, ¿sí? Tiene un 10 a 25% de desarrollar cirrosis en estos pacientes. En cambio, con la hepatitis B, en cronicidad sin el antígeno E, van a desarrollar cirrosis entre un 30 a 40%. ¿Sí? Y lo que es la ausencia del antígeno E se relaciona con la aparición de la hepatitis T. ¿Sí? Bueno, ahí tienen los distintos anticuerpos. Esto es del Murray, ¿sí? Igual esto ya lo vimos, así que nada. Bueno, y el tratamiento de la hepatitis B básicamente es evitar el progreso de la enfermedad, ¿sí? Como son virus, se va a utilizar antirretrovirales. Y los antirretrovirales pueden ser análogos nucleótidos o puede ser interferol alfa pegilado, ¿sí? Entonces básicamente los primeros descienden, que son los análogos nucleótidos, descienden la carga viral a niveles indetectables. Esto mejora la histología y la clínica, ¿sí? Eh, entonces tiene baja tasa de selección de resistencia, pero no logra un control viral sostenido. Es decir, los análogos nucleótidos me pueden servir al inicio, pero luego dejan de funcionar, ¿sí? Después, por otro lado, lo que mejor me puede servir es un tratamiento con lo que es el interferón alfa pegilado, ¿sí? Pero tiene mayor cantidad de efectos secundarios, ¿sí? Y nada. Entonces, ahí, y este interferón alfa pegilado tiene contraindicaciones donde yo no lo puedo utilizar en pacientes que tienen cirrosis y esta es una de las principales limitaciones para su uso, ¿sí? Es decir, como tratamiento a largo plazo me sirve más el interferón alfa pegilado, ¿sí? El análogo nucleótido va disminuyendo su efectividad. Bueno, acá tienen básicamente definiciones que dudo mucho que les tomen esto, ¿sí? Y nada, la infección crónica por hepatitis B, ¿sí? En un 80% de los casos, al ser crónica, o sea, crónica y que se reactive, ¿no? Al ser crónica y que se reactive, en un 80% de los casos termina generando hepatocarcinoma, ¿sí? Entonces, la infección crónica por hepatitis B es la tercera causa de hepatocarcinoma en Argentina. De hecho, esto produce a nivel mundial 780.000 muertes por año, ¿sí? Entonces, nada, es algo muy importante.
Acá tienen el esquema de la hepatitis B, pero bueno, ustedes están estudiando en SD, entonces esto ya se lo deben saber de memoria, ¿sí? Y acá está el esquema de la quíntuple, de la penta, de la sextuple, eso ya se lo deben saber de memoria. Y luego un virus que nunca me lo preguntaron cuando yo lo rendí, no me lo tomaron ni en el final de diciembre y tampoco me lo tomaron cuando yo rendí el segundo cuatrimestre, ¿sí? Es el virus de la hepatitis C, ¿sí? Entonces, el otro era un virus ADN bicatenario parcial, este es un virus ARN monocatenario positivo, ¿sí? Es el virus de la hepatitis C. Al igual que el otro, se caracteriza por tener envoltura, ¿sí? Eh, es no cultivable, el tropismo viral son los hepatocitos, ¿sí? Y lo que suele pasar acá es que no se puede generar una vacuna para el virus de la hepatitis C. ¿Por qué? Porque tiene una ARN polimerasa que genera errores, ¿sí? Y al generar errores genera mutaciones en las glucoproteínas y en otros genes. Esto va a provocar que tenga como una variabilidad antigénica y resistencia a los fármacos antivirales, ¿sí? Esto me hace imposible generar una vacuna para la hepatitis C porque las mismas enzimas le producen mutaciones, ¿sí? Bueno, básicamente el virus de la hepatitis C, sepan que eh, en un por ciento se transmite, ¿sí? A través de, o sea, en menos de un por ciento se transmite por vía sexual y se transmite principalmente por sangre infectada, ¿sí? Se puede transmitir por vía vertical en el momento del trabajo de parto, pero esto sucede en menos del 5% de los casos, ¿sí? Según Jaime, la transmisión sexual no está objetivada, ¿sí? Bueno, ¿sí? Uno básicamente se infecta, ¿sí? De lo que es la hepatitis C. Entonces, al infectarse de lo que es la hepatitis C, el paciente va a desarrollar lo que son los síntomas o pasa como algo asintomático, ¿sí? Entonces, básicamente, lo que dice ahí es que va a generar una infección aguda que por lo general pasa de manera asintomática, ¿sí? Y luego de sufrir la infección aguda, eh, recuerden que el virus de la hepatitis C tiene una mayor tendencia a la cronicidad, ¿sí? Y tarda mucho más en dañarte, ¿sí? Entonces vos te infectás por el virus, ¿sí? De la hepatitis C y según el Murray, ¿sí? Tenés un 15% de curarte únicamente, si sos adulto. Y si no, en un 15% de los casos pasas directamente a cirrosis de una, ¿sí? O sea, te hizo mierda el hígado. Y en un 70% de los casos pasa a cronicidad, donde esa cronicidad, un 40% es de carácter asintomático hasta que te genera la hepatitis crónica, ¿sí? Y si no, el resto del porcentaje te genera directamente la hepatitis crónica. Y ahora, para pasar a lo que es la hepatitis crónica, suele tardar alrededor de 10 años. Entonces, en un 20% de esta infección crónica, a medida que progrese, te puede generar cirrosis en 10 a 15 años después de la infección, insuficiencia cardíaca en 20 años y carcinoma hepatocelular en 30 años después de la infección, ¿sí? Dependiendo de cuántos años estuviste con hepatitis C de manera crónica, ¿sí? Entonces, la hepatitis C se va a caracterizar principalmente por ser de carácter asintomática, ¿sí? Solamente el 95% de los pacientes, o sea, un 95% de los pacientes no tiene síntomas de hepatitis C en la fase aguda. Solamente un 5% tiene hepatitis C, ¿sí? Eh, y lo que va a pasar acá es que de ese 5% que tiene los síntomas, ¿sí? Solamente va a aparecer con una ligera fatiga, ¿sí? Entonces es medio jodido el detectar esto, ¿sí? Bueno, la incubación de la hepatitis C es bastante larga también.
entre 15 o 160 días, tiene una media de 50 días, ¿sí? En etapa avanzada puede llegar a generar un síndrome ictericio, ¿sí? Eso ya sería en una hepatitis crónica, ¿sí? Que ya se reactivó. Entonces ahí te genera astemia, adinamia, manifestaciones extrahepáticas, hipoalbuminemia, hipocolesterolemia, ¿sí? Y las manifestaciones extrahepáticas que la tienen: urticaria, síndrome de Jorgen, artritis, neuropatía, eritema nodoso, glomerulonefritis, crioglobulinemia, vasculitis, ¿sí? Y acá tienen básicamente el que aparece, este es el que aparece básicamente en el Murray, los porcentajes, y acá tienen el que aparece en las diapositivas de Jaime, ¿sí? Un 20% tiene resolución espontánea y un 80% pasa a cronicidad. Y de la cronicidad es de lenta progresión en un 80% y en un 20% pasa de manera directa a cirrosis. Ahora, de esa lenta progresión, más o menos en 10 a 15 años te provoca cirrosis, en 20 años te produce insuficiencia hepática y en 30 años te produce carcinoma hepatocelular, ¿sí? O sea, tarda bastante en hacerte efecto. Y recuerden que en la infección aguda, ¿sí? En la infección aguda, un 95% de los pacientes es de carácter asintomático, no tiene nada. Y un 5% tiene síntomas, pero lo sienten como una ligera astenia, como una ligera fatiga, ¿sí? Bueno, la detección de, o sea, el laboratorio, cómo se diagnostica el virus de la hepatitis C, se va a realizar por una ELISA, ¿sí? Eh, entonces ahí voy a poder detectar en el ELISA los anticuerpos contra la hepatitis C, ¿sí? O si no, en el ELISA también puedo evaluar ARN genómico, ¿sí? Y si no, de última, le puedo hacer una RT-PCR, pero es un mal gasto de plata, ¿sí? El gol estándar sería una ELISA para anticuerpos contra hepatitis C, ¿sí? Recuerden que los antivirales no son tan efectivos para el virus de la hepatitis C porque tenía una enzima, ¿sí? Que le generaba mutaciones, ¿sí? Entonces, nada, lo que se recomienda básicamente para los que están infectados son antivirales de acción directa, ¿sí? Pueden ser inhibidores de la polimerasa o pueden ser análogos de nucleótidos, ¿sí? O fármacos no análogos de nucleótidos. Por lo general se utilizan regímenes combinados, ¿sí? Y básicamente cuando una persona quiere donar un órgano o quiere eh, hacer una transfusión de sangre, también le evalúan el virus de la hepatitis C con una ELISA, ¿sí? Bueno, acá tienen básicamente el algoritmo de la hepatitis C, no es tan importante, ¿no? Pero bueno, se le realiza una ELISA contra el antígeno o contra el anticuerpo, ¿sí? Entonces, este ELISA, si da reactivo, ahí le tengo que confirmar con un RT-PCR, ¿sí? Y si me da no reactivo, no tiene hepatitis C, ¿sí? Y bueno, en la actualidad, actualmente no existe el virus de vacuna contra el virus de la hepatitis C porque tienen básicamente esto de la ARN polimerasa vírica, ¿sí? Que suele cometer errores y genera mutaciones en glucoproteínas y otros genes, ¿sí? Y ahora vamos rápidamente a lo que es gonorrea. Igual es cortito gonorrea. Bueno, tenemos básicamente la Neisseria gonorrea, ¿sí? Género Neisseria, especie Gonorrheae, ¿sí? Es un diplococo gram negativo, es aerobio, ¿sí? Los factores de virulencia más importantes es oxidasa catalasa positivos, proteínas de pili, proteínas de OPA, proteína de RMP, membrana externa con múltiples antígenos. Obviamente, ¿sí? Acá tienen la diapositiva de Jaime con todos los factores de virulencia. Si quieren se la estudian, ¿sí? Yo dudo mucho que les tomen preguntas sobre factores de virulencia. Si hacen preguntas de factores de virulencia, eso sí es totalmente
Eso es correcto, ¿sí? Sí hacen preguntas de factores de virulencia, pero hacen preguntas de factores de virulencia en patologías muy específicas y muy importantes, ¿sí? De todas las patologías que vimos de ITS, la gonorrea es una de las patologías que tienen menor importancia a nivel académico, ¿sí? Hay que ser muy forro para hacerles preguntas de gonorrea, ¿sí? Bueno, entonces los seres humanos, ¿sí? Son los huéspedes naturales de la gonorrea y la gonorrea infecta únicamente al ser humano, ¿sí? La mujer puede ser portadora asintomático, ¿sí? La enfermedad es más frecuente en raza negra, en personas de 15 a 24 años. Es la segunda ITS más frecuente en todo el planeta, ¿sí? Las mujeres tienen 50% de posibilidad de infectarse después de un primer contacto y el hombre solamente tiene un 20% de infectarse, ¿sí? Eh, pero el problema es que un 50% de la mujer es asintomática o tiene síntoma leve. Entonces la mujer aparece sintomática y contagia al hombre, ¿sí? Entonces el hombre es el que va a ser sintomático en el 100% de los casos, o en la gran mayoría, ¿sí? Entonces los síntomas, si no se tratan, van a desaparecer en unas semanas. Pero una vez que desaparezcan, la persona va a ser portadora asintomático, ¿sí? Si una mujer tiene síntomas de gonorrea y no se trata, o directamente pasa asintomático, si una persona se infecta de gonorrea, pasa asintomático directamente, o tiene los síntomas y luego de ahí pasa asintomático, ¿sí? Entonces, factor de riesgo de infectarte de gonorrea es ser sexo masculino, ¿sí? Porque las mujeres son básicamente las que son asintomáticas y contagian al hombre, ¿sí? Pero bueno, las secuelas son mucho más serias de la mujer si no se hace el tratamiento. En la mujer, si nunca se trata, puede generar esterilidad, puede generar abortos, una enfermedad pélvica, una infección, una enfermedad pélvica, ¿sí? Una EPI. También es tema de la edad, de 15 a 45 años, es donde es más frecuente, porque recuerden que de 15 a 45 años es donde tenemos la vida sexualmente más activa, ¿sí? Y si y en los niños, exceptuando neonatal, es indicadora de abuso sexual. Otro factor de riesgo son múltiples parejas sexuales, inicio temprano de relaciones sexuales, un bajo nivel socioeconómico y el uso de DIU, ¿sí? Bueno, básicamente en el hombre la gonorrea se restringe únicamente en la uretra, ¿sí? Entonces, el hombre que tuvo relaciones 2 o 5 días después de tener relaciones, se va al baño y le sale pus, ¿sí? De la uretra. Va a tener un exudado uretral purulento y va a tener dolor a orinar. Eh, Ahora, las complicaciones si no se trata es una epididimitis, que es inflamación del epididimo, prostatitis, una inflamación de la próstata, y puede llegar a generar abscesos periuretrales, ¿sí? Ahora, la mujer, el sitio de infección el querido por las bacterias es el cuello uterino, ¿sí? Estas bacterias van a infectar el epitelio cilíndrico del endocervix, ¿sí? Y esta bacteria de la gonorrea no puede infectar a lo que es el epitelio vaginal, ¿sí? Entonces, básicamente las mujeres que tengan síntomas, recuerden que un 50% de las mujeres no tiene síntomas o directamente tiene síntomas muy leves. Pero las mujeres que tengan síntomas van a aparecer con flujo vaginal, con disuria y dolor abdominal. Y un 10 o 20% de las mujeres, si no se, si no se realiza el tratamiento, puede llegar a generar una infección ascendente. Esto puede llegar a generar una salpingitis, un absceso tubovárico o una enfermedad pélvica inflamatoria, ¿sí? Una EPI, ¿sí? En las mujeres cuando se pone asintomático, que esto es cuando la mujer no se realiza el tratamiento, directamente pasa asintomático, hay mayor riesgo de una EPI, de embarazo ectópico, de infertilidad, de artritis destructiva e infecciones diseminadas.
Un embarazo ectópico es que la mujer queda embarazada, pero lo que termina pasando es que el óvulo, ¿sí? El cigoto, cuando se juntó con el espermatozoide, se pega, pero en una zona que no es el útero. Por ejemplo, se puede pegar en la trompa de falopio. Y eso me genera un embarazo ectópico, ¿sí? Eh, Ahora, lo que puede llegar a pasar es que también puede llegar a generar infección diseminada, ¿sí? Después de llegar al aparato genital, puede pasar a la sangre, a la piel o las articulaciones. Y ahí me genera exantema pustular con base eritematosa o artritis supurativa en las articulaciones afectadas. Y si la mujer está básicamente infectada y tiene un parto, puede llegar a generar eh, of, ofal- oftalmia neonatorium, que es una infección ocular purulenta, ¿sí? La va a adquirir el neonato en el nacimiento. Y bueno, el diagnóstico de laboratorio es un quilombo de esto. Eh, bueno, básicamente a nivel microscopio podemos hacer la tinción de Gram. Es muy sensible, tiene un 90% de sensibilidad y 98% especificidad. Entonces me permite la tinción de Gram principalmente detectar las infecciones gonocóxicas de gonorrea en el hombre, ¿sí? Es decir, el hombre me viene con toda la uretra con pus, yo le saco una muestra y hago una tinción de Gram. Y eso ya es diagnóstico definitivo para el hombre, ¿sí? Ahora, el tema es que es medio complicado hacer la tinción de Gram si el hombre es asintomático, ¿sí? Ahí es donde baja su sensibilidad a un 60%. Ahora, esta prueba, ¿sí? No me suele servir para las mujeres, ¿sí? Ya sea sintomático o asintomático, ¿sí? Eh, Ahora, otro tema de esto, ¿sí? Eh, Esto me puede servir como una forma fiable de detectar en infecciones de hombre con uretritis purulenta, ¿sí? Pero bueno, en los negativos en mujeres y hombres, eso después lo tengo que confirmar con otra prueba, ¿sí? Entonces nada, veo una persona que viene con la uretra con todo llena de pus y bueno, le hago una tinción de Gram. Ahora me viene un hombre con la, con la uretra sin pus o una mujer y ahí no me sirve tanto esta prueba, ¿sí? Obviamente lo que voy a hacer es detección de antígenos o cultivo, ¿sí? Eso sería básicamente el diagnóstico. Entonces, básicamente las pruebas antigénicas para la detección de gonorrea son menos sensibles que los cultivos o las pruebas de PCR, ¿sí? Por lo tanto, las pruebas antigénicas no se recomiendan. Yo no puedo detectar los antígenos de la gonorrea, ¿sí? Entonces yo voy a pedir una prueba de amplificación de ácidos nucleicos que se llama AN, ¿sí? Esta prueba es muy sensible, específica y rápida, tarda entre 1 a 2 horas, ¿sí? El tema es que de vuelta, yo le puedo pedir este AN, que básicamente es la prueba de amplificación de ácidos nucleicos. Este AN no suele ser muy utilizado porque es caro. Entonces el gol estándar acá sería cultivar, ¿sí? Al menos que el hombre sea varón y venga con pus en la uretra, ahí le hago una tinción de Gram y con eso ya me permite diagnosticarlo, ¿sí? Pero bueno, en todo caso, hago el cultivo, ¿sí? Voy a aislar muestras en los genitales, la voy a procesar de manera cuidadosa y de manera inmediata, ¿sí? Entonces voy a tener que utilizar un medio selectivo especial, que es el medio de Tarcher-Martin modificado, y también puedo utilizar medios no selectivos como el agar chocolate, ¿sí? Bueno, esto ya lo habíamos dicho, ¿sí? El gol estándar es la tinción en gram más cultivo gonococo, ¿sí? La tinción en gram es un procedimiento relativamente barato en hombres sintomáticos con la pus.
tiene un 98-90% de sensibilidad especificidad, es bastante elevado, y en hombres que son asintomáticos es un 60% de sensibilidad, ¿sí? Y el gol estándar es siempre hacer cultivo, ¿sí? Una vez que se cultivó y veo que hay crecimiento, realizo un antibiograma para los síntomas, para realizar el tratamiento, ¿sí? Bueno, se recomienda una terapia dual con ceftriaxona y acitromicina, ¿sí? Y con eso terminamos gonorrea, ¿sí? Es bastante sencillo. Bueno, hay un par de virus, está el virus del herpes, que es muy importante el virus del herpes, ¿sí? Pero me gustaría ver el virus del papiloma humano, que es otra infección muy importante en el ITS que no pueden no saber. Bueno, tenemos básicamente el virus del herpes, digo, el virus del papiloma humano, ¿sí? Es un virus sin envoltura con cápside icosaédrica, es un ADN bicatenario. Actualmente hay entre 1 a más de 100 tipos de VPH, ¿sí? Entonces el tropismo del VPH es el epitelio escamoso en la piel. Entonces cuando ahí me va a generar las verrugas. O pueden ser las membranas mucosas a nivel genital, oral y conjuntival, ¿sí? Este virus se va a caracterizar porque va a persistir en la capa basal y va a generar infecciones persistentes o latentes, ¿sí? Entonces casi todos los carcinomas cervicales, es decir, los cáncer, ¿sí? A nivel del cuello uterino, tienen ADN integrado del VPH, ¿sí? Y este ADN integrado del VPH, es decir, las células a nivel del cáncer del cuello uterino sufrieron modificaciones a nivel de los genes y eso me produce básicamente el cáncer del cuello uterino. Y en un 70% suele ser por el VPH, ¿sí? Entonces, entonces un 70% del cáncer cervicouterino suele ser responsable, ¿sí? De el serotipo 16-18. Y luego, a nivel de los papilomas laringeos, que también puede producir el VPH, suele ser producido por el virus del papiloma 6 y 11, ¿sí? Entonces, esto se va a transmitir por rupturas de la piel o la mucosa, por relaciones sexuales, por el pasaje del feto a través del canal de parto infectado, ¿sí? La infección suele ser asintomática, a lo mucho genera picazón, ¿sí? Y las modificaciones cervicales se detectan con un PAP, con el papá Nicolau, ¿sí? Eh, Se puede hacer básicamente un diagnóstico de laboratorio, donde puedo realizar una histología, ¿sí? De la verruga, eh, y si no, le puedo hacer un PCR, ¿sí? Em, las verrugas se terminan básicamente desapareciendo, pero tardan meses a años, ¿sí? Extirpar las verrugas puede llegar a generar dolor o malestar, pero yo puedo realizar la extirpación de las verrugas por dolor o malestar o por motivos estéticos, ¿sí? Y recuerden que si yo le saco la verruga, disminuye la posibilidad de contacto a otras personas, ¿sí? Y para prevenir está la vacuna del VPH, ¿sí? O sea, habíamos dicho que esto produce infección a nivel de la piel, a nivel de la mucosa tracto anogenital, a nivel oral, ¿sí? A nivel de la piel lo más frecuente son las verrugas cutáneas. Después tenemos las verrugas vulgares y las verrugas plantares, ¿sí? El VPH se transmite por contacto genital, ¿sí? De una persona que tiene VPH, o si no, el feto lo puede adquirir por el trabajo de parto, ¿sí? El VPH es resistente a la inactivación y puede transmitirse por fomites, por ejemplo, toallas. Es decir, si yo utilizo básicamente una toalla de otra persona que tiene VPH y se acaba, ¿sí? De bañar, me puede llegar a contagiar, ¿sí? También para contagiar, requiere lo que es contacto directo a directo, ¿sí? A través de pequeñas rupturas de piel o mucosas.
Y el BPH aparece en el 99,7% de todas las neoplasias a nivel del cuello uterino, donde se encuentra que de este 99,7%, un 70% es por el BPH 16 y 18. ¿Sí? Acá tienen básicamente los tipos de BPH. ¿Sí? Los causantes del 90% de las verrugas son el BPH 6 y el BPH 11. ¿Sí? Y el 70% de los carcinomas cervicales es por el BPH 16 a 18. ¿Sí? Y los papilomas laringios es por el BPH 6 y 11. ¿Sí? Entonces, nada, actualmente se utiliza lo que es la vacuna, la que nosotros tenemos actualmente en el calendario nacional de vacunación, es la vacuna tetravalente. Esta me protege contra el papiloma 6, contra el papiloma 11, ¿sí? Recuerden que el 6 y el 11 me producen el 90% de las verrugas. Y luego tenemos la vacuna contra el 16 y 18, que estos son causantes del 70% del cáncer de cuello uterino. Y luego tenemos la comercial, que es contra, esta es la que yo puedo llegar a comprar a nivel de la farmacia, que me protege contra 9 serotipos. El 6, el 11, el 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58. ¿Sí? El propósito, obviamente, para el virus del VPH es, a nivel de la vacunación del varón, es protección de rebaño. ¿Sí? Si el hombre no se contagia, va a contagiar menos a las mujeres. ¿Sí? O sea, al hombre se le vacuna solamente por ese motivo. O, eso, o ese es básicamente el objetivo que se busca. ¿Sí? Y en caso de la mujer, intenta bajar la incidencia y la mortalidad por cáncer cervicouterino y disminuir la carga de la enfermedad en caso que se infecte, ¿sí? Sus complicaciones y su mortalidad. Acá tienen básicamente que produce cada tipo: verruga en las manos y pies, condiloma acuminado, neoplasia, carcinoma cervical y conjuntivales, ¿sí? Y acá tienen el esquema del virus del papiloma humano, pero bueno, eh, está medio atrás esto. Recuerden que siempre el virus del papiloma humano, ¿sí? Termina infectando las células basales, y ahí lo que termina provocando, ¿sí? Es que pasa de un estado lisogénico a un estado en latencia. Y luego, cuando se reactive, va a infectar a las células de arriba. Va a dejar de infectar el estrato basal. Va a afectar hasta el estrato córneo, ¿sí? Bueno, ahí tienen pápulas hiperkeratosas, verrugas planas, ¿sí? Ese sería básicamente el virus del VPH. Cuello uterino infectado por el VPH. El pene del varón infectado por el VPH. Está lleno de verrugas eso, ¿sí? Los factores para el VPH es inicio de vida sexual activa a temprana edad, antes de los 20 años, adolescentes con vida sexualmente activa, un gran número de compañeros sexuales, enfermedad de transmisión sexual. Sepan que si usted tiene una enfermedad de transmisión sexual previa, hay mayor daño de inflamación y daño a nivel de la mucosa, a nivel de la mucosa genital. Entonces esto aumenta la posibilidad que te enfermes de otras patologías, de otras ITS. Si tenés VIH, aumenta la posibilidad de que te infectes, ¿sí? Y una mala o deficiente nutrición, como por ejemplo una dieta baja en antioxidantes, ácido fólico, vitamina C, esto aumenta la posibilidad de infectarte de VPH y de la evolución del VPH. También si utilizas tabaquismo y uso de anticonceptivos. Bueno, ¿cómo se hace el diagnóstico? Bueno, principalmente el diagnóstico contra el virus del VPH se hace más que nada a la mujer, ¿sí? En la mujer se puede hacer básicamente una colposcopía y un PAP, ¿sí? Colposcopía es básicamente, yo le meto un colposcopio a la mujer por el canal vaginal, y de esa manera puedo observar el cuello uterino. Ahí evalúo si tiene qué cosa, una verruguita, ¿sí? Y en caso que no le vea, le saco una muestra, ¿sí?
de lo que es el cuello cervical interno y el cuello cervical externo, ¿sí? Y lo que es el canal cervical con lo que es el PAP, ¿sí? Entonces de esta manera voy a obtener la muestra, ¿sí? Y luego de eso la tengo que evaluar, ¿sí? Lo que yo detecté. Por lo general se lo manda al anatomopatólogo y ese me evalúa qué es lo que tiene, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo que encontrar en las células escamosas son los coilocitos, ¿sí? Son células escamosas con vacuolización citoplasmática perinuclear agrupada, ¿sí? Si no, por otro lado, yo también, en vez de hacerle todo este PAP, igual recuerden que el PAP es el gol estándar, ¿sí? Yo le puedo realizar un PCR o un PCR tipo real time, ¿sí? Pero bueno, recuerden que la citología cervicovaginal con el test del Papá Nicolau con la colpo es el gol estándar, ¿sí? Y nada, acá en la tinción de Papá Nicolau voy a encontrar células epiteliales escamosas que voy a detectar los coilocitos, ¿sí? Presentan vacuolización plasmática perinuclear. El tratamiento para lo que es el virus del VPH, ¿sí? Eh, se va a tratar las lesiones con cauterización en frío, ¿sí? De esta manera destruyo el tejido. También puedo hacer tratamiento con rayo láser, también puedo hacer tratamiento quirúrgico con una asa eléctrica, ¿sí? O cirugía convencional, ¿sí? A un familiar mío, no soy yo porque yo no lo tengo, ¿sí? Le hayan hecho un tratamiento quirúrgico con asa eléctrica, a un compañero de secundario también, y a pesar que tenía esto que era anestesia, me habían dicho que duele una banda, ¿sí? Eh, bueno, puede usarse tratamientos similares a las verrugas externas. Existen dos químicos poderosos que se pueden utilizar, que es la podofolina, ¿sí? Y el ácido tricloroacético, ¿sí? De esta manera podemos destruir las verrugas externas cuando se aplican cuando, cuando estos fármacos se aplican de manera directa, ¿sí? Sería básicamente el virus del VPH. Y por último nos queda para ver el virus del herpes virus, nos queda para ver el virus herpes, ¿sí? Y ya terminaremos con las ITS más importantes. Luego obviamente faltarían las uretritis, las cervicitis, las epidemitis, ¿sí? Pero bueno, eso no vamos a llegar a ver porque no nos da los tiempos, ¿sí? Bueno, familia de herpes virus, ¿sí? Poseen la capacidad de reactivarse y de ser canceri, cancerígenos, ¿sí? Hay varios tipos del herpes virus. Tenemos el herpes virus 1, el herpes virus 2, el virus de la varicela zoster, el virus Epstein-Barr, que es el cuarto, que eso lo vieron, el citomegalovirus, que es el 5, que sí también lo vieron, ¿sí? Bueno, el virus herpes se va a caracterizar porque todos los virus son muy similares, ¿sí? Simetría icosaédrica, genoma con ADN, ¿sí? Es un virus envuelto, ¿sí? Y codifica básicamente dos enzimas que es la timidaquinasa y la ADN polimerasa, ¿sí? Entonces, acá los que nos interesa a nivel de la ITS es únicamente el virus herpes tipo 1 y el herpes tipo 2, ¿sí? Inicialmente estos van a infectar a la célula mucocutánea, ¿sí? Y luego de ahí, de infectar a las células mucocutáneas, se van a dirigir hasta las neuronas que inervan estas células mucocutáneas. Y ahí es donde quedan básicamente escondidas, en las neuronas, ¿sí? Entonces, ahí es donde van a pasar de un estado de latencia a un estado de reactivación. Un estado de latencia, un espacio de un espacio van a pasar de latencia a reactivación, ¿sí? Y se van a ocultar ahí en las neuronas que básicamente inervan a las células mucocutáneas, ¿sí? Obviamente las células cuando se reactiven van a producir una destrucción del citoesqueleto y la senescencia de la célula, ¿sí? Eh,
Lo que también se puede llegar a encontrar son los cuerpos de inclusión nucleares eosinófilos, compuestos por ácidos nucleicos y proteínas celulares infectadas por el virus de herpes. Esos son los cuerpos de Cowdry, que no es tan importante. Entonces, ¿dónde quedan almacenados el herpes virus 1 y 2? En los ganglios neuronales sensitivos, ¿sí? Ahí van a quedar escondidos hasta que se reactive, ¿sí? Es por eso que el virus del herpes nunca me curo, ¿sí? Es un virus de tipo crónico, ¿sí? Eh, y hay distintos factores que pueden reactivarme el virus del herpes, ¿sí? Por ejemplo, cuando se me bajan las defensas, cuando me agarra estrés, ¿sí? Incluso a las mujeres cuando le agarra el periodo menstrual, se puede llegar a reactivar el virus del herpes, ¿sí? Y nada, em, la infección latente va a estar principalmente en la región sacra y en la región trigémina, donde están los nervios trigéminos, ¿sí? Entonces, básicamente, lo que va a pasar acá es que ingresa por el tejido mucocutáneo, de ahí pasa a las neuronas y de ahí va a seguir este virus hasta el ganglio, ¿sí? Hasta el ganglio de las neuronas. Entonces, en este ganglio neuronal es donde queda almacenado, ¿sí? Y luego cuando se reinfecta vuelve al lugar del tejido mucocutáneo, ¿sí? Entonces, de esa manera va a generar, entonces el lugar de latencia vírica a nivel de la cara son principalmente los ganglios trigéminos, ¿sí? Y luego de ahí, a través de los nervios periféricos, vuelve a lo que es el tejido mucocutáneo. Se me puede llegar a generar una lesión activa que va a hacer replicación viral en el epitelio, ¿sí? Además de eso, también puede el virus de herpes 1 y virus de herpes 2 puede llegar a generar, ¿sí? Eh, síndromes clínicos, ¿sí? Pueden llegar a infectar a otros tejidos, ¿sí? Entonces, el virus de herpes 1 puede llegar a generar encefalitis, keratoconjuntivitis, gingivosmatitis, amigdalitis, faringitis, esofagitis, traqueobronquitis, gladiotorum, ¿sí? Y si no, el virus de hepatitis 2 puede llegar a generar encefalitis, faringitis, ¿sí? Entre otras cosas. El virus de herpes 1 y 2 es de distribución mundial, es por contacto estrecho, ¿sí? Eh, no sé si ustedes alguna vez se toparon con un compañero que tiene herpes desde la infancia, ¿sí? Yo ya me he topado en la carrera de medicina con dos compañeros que tenían herpes, ¿sí? Pero bueno, ellos aclaraban que no fue por relaciones sexuales, sino que los contagiaron cuando eran chicos, ¿sí? Porque tenían un familiar que se acercaba y le daban besos en la boca, ¿sí? Entonces nada, es un rebajón eso porque te terminan básicamente contagiando del virus de herpes para siempre, ¿sí? Entonces el que se contagia como infección primaria en la infancia a través del beso es el herpes virus 1, ¿sí? Y el herpes virus 2 se suele transmitir principalmente por relaciones sexuales, ¿sí? De hecho, con esos compañeros que tenían básicamente el virus del herpes 1, se armó un quilombo porque no los dejaban tomar mate, ¿sí? Porque nada, o sea, le decían, flaco, para un poco, ¿sí? Vos tenés herpes 1, no podés caer contagiando a todos por tomar mate, ¿sí? Así que nada, se armó un quilombo por eso, ¿sí? Eh, y también esos mismos compañeros, cuando se acercaban para saludar, te saludaban también en el beso. Te saludaban ahí en el cachete con un beso. Entonces también, eso también generó bastante problema, ¿sí? Bueno. Bueno, entonces primero produce una primoinfección con una gingivoestomatitis, ¿sí? Que es muy dolorosa y dificulta la ingesta, ¿sí? El herpes, el herpes simple tipo 1 aparece simplemente por arriba de la cintura
y el herpes tipo 2 aparece por debajo, por lo general. El hombre es el único reservorio disponible, ¿sí? Y nada, acá tienen las lesiones que generan básicamente el herpes tipo 1, ¿sí? A nivel pediátrico genera una gingivoestomatitis, ¿sí? Van a aparecer lesiones a nivel de los labios, puede llegar a haber localización ocular, puede haber afección corneal, ahí obviamente va a producir una conjuntivitis, ¿sí? Con irritación intensa que afecta a los folículos, produciendo conjuntivitis folicular, y en cuadros muy severos o mortales puede llegar a generar encefalitis herpética, encefalitis viral y necrosantes y meningitis aséptica, ¿sí? Y tanto en el herpes tipo 1 y tipo 2 pueden llegar a generar, ¿sí? Lesiones vesiculares agrupadas, que son básicamente las úlceras, ¿sí? Que puede aparecer en los labios o en la zona genital y van a tener picazón, ¿sí? Y estas vesículas que tienen un contenido líquido acuoso van a tener un líquido acuoso transparente, ¿sí? Y cuando se rompen van a formar costra y luego sanan, ¿sí? Entonces, esto se va a manifestar con recurrencias, ¿sí? Y cada vez que se reactive, la persona le va a agarrar fiebre, estrés, inmunosupresión, ¿sí? Se van a reactivar cuando la persona le agarre fiebre, estrés, inmunosupresión, si tiene un traumatismo, si está en exceso expuesto al sol o la menstruación, ¿sí? Y con el paso de los años, la recurrencia tiende a disminuir, ¿sí? Bueno, ahí tienen básicamente la gingivoestomatitis por el herpes simple 1, ¿sí? Básicamente va a tener un montón de úlceras a nivel básicamente del paladar o a nivel de los labios, y el brote dura entre 2 a 3 horas, digo, entre 2 a 3 semanas, ¿sí? Además, esta gingivoestomatitis se acompaña con fiebre, malestar en la faringe y lesiones vesiculares, ¿sí? Creo que lo más complicado del herpes tipo 1 es cuando te agarra lo que es la conjuntivitis, ¿sí? Porque te puede hacer verga la córnea, ¿sí? Te genera opacificación de la córnea, pérdida progresiva de la visión, ruptura del globo ocular, ¿sí? Esto es bastante complicado y bastante heavy. Si te llega a infectar de herpes de tipo 1 a nivel ocular. Y bueno, en caso que puede llegar a producir la muerte, es cuando ya produce encefalitis herpética, que ahí es una infección aguda febril, puede aparecer una lesión en el lóbulo temporal, donde va a aparecer destrucción del lóbulo temporal y aparición de eritrocitos en líquido cefalorraquídeo. También pueden aparecer anomalías neurológicas focales y convulsiones en todas las edades y estaciones del año, ¿sí? Y después tienen el herpes tipo 2, que es un poco más ligero, ¿no? Entonces, aparecen infecciones mucocutáneas fundamentalmente en la zona genital, que van a ser lesiones vesiculosas con racimos dolorosas. También pueden aparecer pápulos erimatosas. Estas vesículas o pústulas se van a romper y se transforman en úlceras dolorosas, que duran entre 3 a 5 días con picazón, dolor al orinar, que es disuria, ¿sí? Y con múltiples lesiones. Luego aparecen costras que desaparecen de 7 a 12 días y también pueden tener inflamado todos los ganglios de la zona. Van a tener linfadenopatía regional. Eh, la complicación es que si tiene una infección genital recurrente, puede tener parestesias de periné, lesiones no vesiculares desagrupadas que desaparecen en 2 a 5 días, ligeros con síntomas de dolor y picazón, y puede también tener recurrencia de 2 a 5 episodios por año, ¿sí? Eh, Herpes neonatal, ¿sí? Infección herpética activa, eh, también puede haber herpes neonatal, ¿sí? Que es en casos donde la mujer embarazada cursa con una infección herpética activa, y nada. Lo va a tener al nivel del canal de parto, entonces cuando el nene nazca, se infecta. Y le puede llegar a generar encefalitis neonatal, ¿sí? El tratamiento es con aciclovir y con velaciclovir, ¿sí?
Y nada, ahí termina con el herpes, ¿sí? Simplemente es eso del herpes, ¿sí? Lo que suelen preguntar principalmente del herpes es en dónde se oculta el herpes labial, ¿sí? Suele ser lo más preguntado. Y se oculta principalmente a nivel de las neuronas en los ganglios neuronales, donde a nivel básicamente de la cara va a ser en los ganglios trigéminos, ¿sí? Recuerden que también el herpes 1 es el que infecta principalmente de la cintura para arriba y el herpes tipo 2 de la cintura para abajo. Y el herpes de tipo 1 es el que se contagia, ¿sí? A través de los besos, ¿sí? Entonces aparece en la población infantil, principalmente el herpes tipo 1, ¿sí? Y no necesariamente necesita las lesiones activas para contagiar, ¿sí? Hay algunos casos donde contagia sin las lesiones activas, ¿sí? Entonces nada, tengan un poco de cuidado cuando saludan con los besos, ¿sí? De hecho, no sé si me cruzaron en la facultad, pero yo siempre saludo con la manito, ¿sí? Estaba re traumado el gordo, ¿no? Bueno, y eso sería ITS, ¿sí? Vimos las más importantes. Hepatitis B, VIH, sífilis, gonorrea, hepatitis C y herpes, ¿sí? ¿Tienen alguna duda de esto? ¿Quieren que vuelva a explicar